Título de la prédica para el día de hoy. Llegó la hora. Y dice allí en Juan capítulo 18, versículo 1. Después de orar, y aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio. Todo lo que hemos visto desde capítulo 13 hasta aquí pasó entre la noche del miércoles al final de la tarde, entrada la noche, toda la noche allá en el aposento alto de la noche del miércoles. Hicieron el lavamiento de los pies, eh, hicieron la última cena que él tuvo con sus discípulos antes de ir al Calvario. Y él les explicó muchas cosas y por qué les convenía que él pasara por lo que ya ahora sí va a suceder, por el Calvario, la muerte, la cruz, el sepulcro, la resurrección. Les estaba explicando por qué. Y después, ya entrada el final del día miércoles, se van al monte, al jardín de Getsemaní, y allá los ubica en el monte de los olivos, donde a él le gustaba charlar con él. Y ya va siendo entonces el jueves en la madrugada, está allá en la madrugada del jueves, y él sabiendo que ahora sí llegó la hora, llegó su hora, que lo apresen y empiece la obra redentora, empieza ese dolor, empieza ese sacrificio, empieza ese juicio que le van a hacer, ese maltrato. Sabe que llegó la hora, pero que había que hacerlo. Y él sabía que allá iba a llegar Judas. Entonces dijo, me queda poco tiempo y voy a hacer lo máximo, que es orar por mis discípulos, por los 11 que quedaban ahí con él. Y oró por ellos. Y eso fue todo el capítulo 17 que ya vemos. Oro por él. Él dijo, no pido por mí, mas pido por él, porque yo regreso a ti, Padre. Vuelvo de donde vine, del cielo. Vuelvo a estar en tu presencia, pero ellos se van a quedar y van a quedarse con una tarea, con una misión. Y no te pido que los saques de este mundo, pero sí te pido que los cuides del malvado, del diablo y de sus maldades y de lo malo. Guárdalos para ti. Así como yo los he cuidado, tú los vas a cuidar. Impresionante. Hizo toda esa oración por ellos. Eso significa lo que empieza diciendo acá. Después de orar, ¿cuál oración? Esa que acabo de decir. Ya que la resumí, ¿no? Porque es todo el capítulo 17. Y ya entrando la madrugada del día jueves, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de Getsemaní, otro huerto, que era de olivos. Hay un huerto. Ahí ya estaba en el huerto. Huerto es como un jardín, eso, huerto. Y aquí vamos a hacer un pare. Ya vimos el martes lo que era el Valle de Cedrón y lo que había sido estar en el Monte de los Olivos. Pero de ahí se paró y entró en un huerto, ahí en Getsemaní. Y a diferencia de los otros evangelios, Juan es más detallado, el que escribió este evangelio. Juan habla mucho del detalle y es el único que llama a este lugar donde lo iban a apresar, huerto. Y eso es clave, eso es súper clave. ¿Por qué? Porque mire, va a venir un Judas que es el traidor, ¿cierto? Y antes de que él viniera, él fue y lo esperó a él y a los soldados que venían con él para que lo apresaran. ¿En dónde? En un huerto. Pero es que en un huerto, que era el paraíso, cuando usted lee Génesis, allá capítulo 1,
al paraíso, al jardín del Edén, Dios lo llama como huerto, ¿cierto? Si usted lee allá, Génesis, él lo llama huerto también. Y en un huerto entró el pecado, en un huerto entró la mentira con la que engañó la serpiente, el diablo, usando a la serpiente a Eva, y ella se la llevó a Adán y pecaron por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo, pero aquí por un hombre, Jesús, el Hijo de Dios, en un huerto entra la salvación. Uy, impresionante, ¿cierto? Entonces, póngale atención. Esos primeros padres se dieron a la tentación y cometieron allí el pecado, ¿cierto? Ese pecado trajo cosas muy malas, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, consecuencias muy tenaces. Y eso obligó que fueran, se huyeran, los expulsaran de la presencia de Dios que estaban donde? En un huerto. Ahora Jesús, en un huerto, no en el mismo huerto, pero en un huerto, lo que por Adán, por un hombre, se fueron de la presencia de Dios, Jesús vuelve y la trae. ¿En dónde? En un huerto. ¿Va a ser producto de qué? De su obra redentora, de que lo tomen preso. Entonces, ¿qué trajo ahí él? Salvación. En ese huerto, no en el lugar, en el significado del huerto. Satanás ganó su primera victoria sobre la humanidad. Pero en este huerto de Getsemaní perdió la batalla definitiva ante Cristo. Él ganó su primera victoria, su primera guerra, pero no la batalla. Allá, ¿cierto? En el huerto del Edén. Pero en un huerto, en este de Getsemaní, perdió la guerra, toda, completa, la batalla ante Cristo. En un huerto, Adán tomó del fruto prohibido de la mano de Eva. Pero en un huerto, en este, donde va a ser apresado Jesús, Cristo recibió la copa de la mano del Padre. En un huerto, mientras que Adán disfrutaba de todo lo agradable y lo bueno en el huerto, en este huerto, el segundo Adán, que es Cristo, solo experimenta dolor y dificultades. Todo para magnificar la gloria de Dios y honrarlo a Él, como obedeciendo para obtener la victoria total sobre el diablo. Y ya más nunca, a raíz de esto que sucede en este huerto, el diablo, que se creía que había ganado por apresar a Jesús y llevarlo a la cruz, fue todo lo contrario. Perdió las llaves de la muerte y el poder que tenía sobre la muerte y ganó la victoria a Jesús. Y ahora todos, incluyendo los patriarcas del Antiguo Testamento, fueron llevados del Hades a la gloria eterna de los cielos ante el Padre, por toda la decisión que Jesús tomó en este huerto. O sea que aquí usted ve las ambivalencias. En un huerto todo lo que hizo el diablo y cómo a través de engaño y mentiras hizo entrar en pecado a Adán. Pero en un huerto también Jesús logró la máxima victoria, todo lo contrario. Y por eso te damos gracias, solo para ver ese pedacito del huerto. Y te damos gracias, Señor, por tus explicaciones. Gracias, Espíritu Santo. Ahora versículo 2. Judas, el traidor, conocía ese lugar. Mire, ¿por qué? Ahí dice, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos.
De hecho, usted nunca ve en el Nuevo Testamento que Jesús tuviera lugares en ciudades. De hecho, la única reunión que uno tiene que él ve con sus discípulos en una ciudad adentro, no en las afueras, fue esta, la del aposento alto, ahí en Jerusalén, que pidieron una casa prestada en la terraza y allá fueron y hicieron la última cena. La único sitio donde uno conoce en el antiguo, en el Nuevo Testamento, que él se reunió con sus discípulos. De resto, él no. Él le gustaba reunirse en los montes, en los prados. Le gustaba cuando iba a Jerusalén mucho este sitio, el Monte de los Olivos. Y allá se reunía con ellos. Y a veces hacían vigilias. Le daba la noche él enseñándoles allá. Y le llegaban a la madrugada y él se ponía a orar y les enseñaba todo eso. Así que Judas, como dice ahí, conocía ese lugar porque era el lugar acostumbrado donde Jesús se reunía cuando ellos bajaban de Galilea a Jerusalén. Allá ese sitio, él sabía perfectamente el lugar y sabía la hora. Y lo peor de todo era un traidor, porque dijo, lo mejor es coger a este hombre de noche. A él le gusta hacer vigilias y como me fui de ahí después de lavarme los pies y ya era entrada la noche, a la fija que está allá. Y como era su costumbre, le gustaba enseñar hasta la madrugada y hacer vigilias veladas hasta la madrugada. Y es el mejor momento para capturarlo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de día y la gente se da cuenta, capaz es la gente, como ocurría con los fariseos, que a veces les tocaba quedarse callados, no va a la gente los cogiera y los apedreara y defendieran a Jesús por los milagros y señales que él hacía. Tenían que esperar el momento propicio. Y Judas sabía esto y lo traicionó. Y se supone que era de su iglesia. Y maquinó todo eso. Dijo, no hay que esperar el momento clave. Ese, tranquilos que se va a salir del aposento alto y allá va a llegar. Y allá va a ser el momento clave para ir a apresarlo. Ahora hay que ir con soldados y armados. Y antes sacó pecho y se puso de protagonista y dirigió a esos soldados y dirigió a los líderes religiosos fariseos. Algunos de ellos dijeron, queremos ir a ver y se fueron con Judas. Y el que iba adelante guiándolos era él. Y así pasa hay veces en las iglesias. Hay gente que traiciona y tira duro a sus líderes y maquinan cosas para hacer daño, así como este Judas, el traidor. Y estamos explicando solo esa frase. Conocía el lugar y por qué era traidor. Un lugar que donde se reunía Jesús era como el templo donde él celebraba su culto para enseñarles, para redarguirlos, para confrontarlos, para llevarlos a eso, al cambio. Este lo traicionó y conocía eso y conocía cómo actuaba y cómo pensaba Jesús. Y lo usó todo ese conocimiento para entregarlo, para traicionarlo. Se volteó de bando, cambió de bando del lugar de los buenos con el que anduvo 3 años, de los 12 discípulos, pasó a ser parte del otro equipo, del que lo perseguía para matarlo. Uy, padre, tenaz, qué decepciones. Pero vamos a ver más adelante, cuando lo entregue, le da un beso en la mejilla, él solo le dice, con un beso entregas a tu maestro. Pa' colmo le dio un beso. Eso para que los soldados supieran a quién era el que tenía que tener preso. Pero Jesús no necesitaba eso. Él mismo se presentó. Lo vamos a ver acá. Entonces ya entendimos también versículo 2. Y bueno, debo ir más rapidito porque es que en los otros me he demorado mucho uno por uno. Verso 3. Los principales sacerdotes, los principales, no todos, y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo. Mire, primera vez que se juntan soldados romanos y soldados del templo.
Esto no lo explican tampoco los otros evangelios. Dicen que eran guardias del templo, pero no había hablado de los soldados romanos que también iban con ellos. Juan sí lo dice aquí. Y eso es súper clave, porque hay veces los que traicionan a la iglesia, traicionan a su gente de la iglesia, se unen con otros del mundo para venir y tirarle duro a la iglesia de Dios. Mire, aquí lo ve. Un grupo de soldados romanos y guardias del templo. ¿Y quién iba dirigiéndolos hacia dónde encontrar a Jesús? Judas. O sea, se unió el imperio romano a través de sus soldados con el pueblo de Israel a través de sus guardias del templo. Y para colmo iban algunos sacerdotes de esos a apresar, se unen para tirarle duro, para hacerle daño. Eso es lo que buscan ver. Y entonces acompañaban a quién, a Judas. Y llegaron al huerto, y vuelve y dice, huerto de los olivos con antorchas encendidas y armas. Llevaban armas. Ahora, la orden era que apresar a Jesús y a sus discípulos. Esa era la orden. No solo a Jesús y a sus discípulos. Pero mire, versículo 4. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder. ¿El qué? Ya sabía todo lo que iba a suceder. Y salió al encuentro. O sea, él los vio y no se huyó, ni le dijo a sus discípulos, corran, que nos van a apresar. No, todo lo contrario. Se fue de frente a encontrarlos. No esperó a que llegaran ahí. No, él salió a buscarlos. Él salió a entregarse. Eso dice la palabra. Jesús ya sabía lo que iba a decir. Así que salió al encuentro. No dice que él se quedó quieto. Él salió. Los problemas se enfrentan, a los problemas no se les huye, porque él sabía que tenía el respaldo de su padre. Y entonces uno sale al encuentro de esos problemas, al encuentro. Y fuera de eso, él es el primero que inicia la conversación. ¿A quién buscan? Él sabía y dijo, les preguntó, y ellos contestaron a Jesús de Nazaret. Y dijo él, yo soy. Miren lo que hacen dos palabras. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos, claro. Aquí lo menciona Juan varias veces a Judas, porque él era el que iba enfrente, el que iba dirigiendo al otro bando, allá, para atentar contra Jesús. Estaba ahí. Cuando Jesús dijo estas dos palabras, yo soy, solo dos palabras, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Todos los de qué? Los del otro bando, incluyendo hasta los discípulos de él. Todos cayeron al suelo, menos quién, Jesús. ¿Podía haber huido ahí? Sí, claro, él podía haber salido corriendo. A fin de cuentas, los soldados y todos estaban en el suelo, pero él no sabía lo que estaba haciendo. Él quería demostrar qué significa esas dos palabras. Yo soy y el poder que tienen. Ahora tú tienes eso también en ti, esa unción y ese poder. Y no necesitas usar dos palabras, porque tú no eres. El yo soy es Jesús. Yo soy. Tú solo necesitas una. Se llama Jesús. Y en su nombre tiene poder. Y las tinieblas y lo malo tendrán que retroceder y caer de rodillas ante ese nombre. Jesús. Pues él no podía decir Jesús, sino, pues, ¿qué? Pues yo soy. Y dijo yo soy y pasó todo eso. Tú tienes el nombre de él, Jesús, y ocurre lo mismo. Retrocede lo malo, retrocede y cae de rodillas ante ese nombre. Oye, esto es poderoso. Padre amado. Y claro, cayeron todos. Yo me imagino
ese miedo, y todo. Uy, ¿qué pasó? ¿Tembló o qué? Pero él quedó de pie. Y mire, una vez más les pregunto, ¿a quién buscan? Y esto ya es retador. O sea, cuando él vuelve y pregunta esto aquí, es porque les dijo, les acabo de demostrar de lo que soy capaz y del poder que Dios, mi Padre, me ha dado. Y si quisiera, acabaría con usted. Mire, con solo decir eso, cayeron postrados al suelo, debajo de mis rodillas, rendidos. Si yo quisiera, podría aniquilar. Y por eso volví y les pregunto, ¿a quién busca? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Y aquí ya cambia, ya no actúa con poder, sino actúa como humano y se entrega libremente. Aquí dice, ya no necesito demostrarles poder, ahora voy a ser el humilde, el cordero. Y les entrega y les dice, ya les di que yo soy, pero no se los dice en esa unción de poder, ya se los dice en su humildad y humanidad. Él está diciendo, yo soy el que me voy a entregar. Yo soy el que voy a ir a la hora redentora. Yo soy la persona a la que ustedes buscan. Dejen y pone una condición. Les acabía de demostrar su poder, pero él pone una condición. Dejen que los demás se vayan, porque la orden era apresarlo a él y a sus discípulos. Pero él puso una condición. A través de demostrar ese poder de que cayeran en el suelo, solo pido que dejen a mis 11 discípulos que se vayan, no los apresen. Y claro, estos al ver el poder de Dios, ¿qué hicieron? Cogieron solo preso a Jesús, pero los 11 no los cogieron presos. ¿Sí o no? Eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Por ese gran yo soy, por ese poder. Pero pidió condición y se la cumplieron además. Listo, nos lo llevamos a usted, que es el que más nos interesa. Y dejaron libres a los otros. Y lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo, ni uno solo de los que me diste. Y los otros evangelios amplían, ¿no? Excepto aquel que decía en las escrituras que te habría de traicionar, que era Judas. Entonces, esto que hemos visto y que hemos aprendido y que nos ayuda en nuestra vida diaria es clave, porque llegó la hora, ahí ya lo van a apresar, ya llegó la hora de Jesús. Esa que antes decía, a la mamá empezó diciéndole allá en las bodas de Caná, mujer, que no has visto que no ha llegado mi hora. Y en los distintos evangelios y en el de Juan tampoco fue la excepción. Le decía a los discípulos, no, no me van a apresar ni me van a matar porque no ha llegado mi hora. Aquí ya no. Aquí cambia él esa frase, no ha llegado mi hora, la cambia por esta. Llegó la hora. Ahora sí llegó la hora en que me van a apresar y que va a ser la hora redentora. Y a partir de este instante, de este momento histórico, fue y será la base sobre la que se edifican todas las maravillosas promesas hechas durante el ministerio terrenal de Cristo. Y aquí lo puse en rojo. ¿Qué promesas? La promesa de la vida eterna, el envío del Espíritu Santo, el regreso de Jesús que está por cumplirse por los suyos, es decir, por nosotros, por su iglesia, la preparación de un lugar para ellos en el cielo, en la casa de su Padre, la salvación, etc. Todas esas promesas, todas ellas, no serían sino solo palabras bonitas si Cristo no hubiera muerto y resucitado, es decir, si no se hubiera hecho la obra redentora en su totalidad.